Tengan ustedes muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a una edición más de nuestro Jueves Turquesa. Ya tenemos en sala a nuestra invitada el día de hoy, quien nos va a compartir también un tema muy importante del quehacer de las enfermeras en lo que tiene que ver con la atención del paciente. ¿Me confirma si me escuchan bien? Sí, muy bien, se le escucha. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, colegas. Muy bien, le damos la cordial bienvenida a nombre de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como toda la Junta Directiva del Consejo Regional 24 Lima Provincias. El día de hoy vamos a compartir un tema que es el rol de enfermería en la seguridad del paciente, a cargo de nuestra colega, la magíster Lourdes Azucena Tafur Pitman. Ella es jefa del Servicio de Infectología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, quien el día de hoy nos acompaña. Ella tiene una maestría en gestión pública, también tiene un máster en la dirección y administración de empresas y actualmente está como doctorando en salud pública. Un gusto tenerla con nosotros, licenciada Lourdes Tafur. La escuchamos atentamente. Muy buenas noches, estimadas colegas. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, licenciada, la Bien. escuchamos claro. Entonces, gracias al Consejo Regional Lima Provincias por la invitación para poder interactuar con ustedes en un tema tan relevante como es la seguridad del paciente. Estoy muy complacida de que podamos coincidir en este espacio y sigamos fortaleciendo nuestras capacidades, conocimientos y competencias en este tema que vamos a desarrollar. Hablar de la seguridad del paciente. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Ven mi pantalla? Sí, se nota, magíster. La voy a agrandar, ¿les parece? Para que puedan ver mejor. Ahí está bien, ¿no? Ya. Entonces vamos a... Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el rol de enfermería en la seguridad del paciente. Hablar de seguridad del paciente es un tema muy amplio, sumamente amplio, que implica todo el quehacer que realizamos como profesionales de la salud. Voy a tratar de resumir este tema y centrarme en algunos aspectos para que pueda ser más didáctica la presentación. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver este aspecto importante sobre la intervención que tenemos nosotros en relación al cuidado enfermero. Y quiero empezar con esta imagen donde nos demuestra el quehacer del cuidado, las manos que cuidan, las manos que protegen, las manos que consuelan, las manos que sostienen, las manos que ayudan. También pueden ser las manos que causen algún daño producto de nuestra atención a nuestros pacientes. Entonces, la responsabilidad que tenemos como profesionales frente a la seguridad del paciente es muy amplia. Entonces, les quiero decir esto, que nosotros, ¿no? Como profesionales de salud, tenemos que entender que hay algunos pacientes a los que quizás por la patología que tienen, por el tiempo de la enfermedad que están padeciendo, no podamos ayudarlos. Sin embargo, no hay ningún paciente al que nosotros no podamos dañar. O sea, cada una de nuestras actividades se convierten en riesgos potenciales de presentar algún daño a nuestros pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta este aspecto tan importante. Y esta frase es una frase que está dada hace muchísimos años. Estamos hablando desde el año de la época del 1800, en que ya se manejaban, quizás no con el término de seguridad del paciente, pero ya se manejaban estos aspectos. Vamos a ver la seguridad en el mundo.
¿cómo estamos en cifras en la seguridad del paciente? Los eventos adversos debidos a la atención poco segura están catalogados como una de las 10 principales causas de mortalidad y discapacidad en el mundo. Se estima que en los países de ingresos altos, digamos los países desarrollados, 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño durante su atención hospitalaria. Asimismo, cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2.6 millones de muertes. Si nos damos cuenta, ¿cómo estamos en relación a este tema de seguridad del paciente a nivel mundial? Y esto no escapa a nuestra realidad, ¿no? En otro estudio he encontrado que 2/3 de los eventos adversos resultantes de una atención poco segura y los años perdidos por discapacidad y muerte, ¿no? O sea, son los años que se pierden producto de estos eventos, se producen en países de ingresos bajos y medios. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Pero acá hay un dato muy importante y yo quiero que podamos tener en cuenta nosotros, que estas atenciones que nosotros brindamos se pueden prevenir. Y por eso es que estamos aquí el día de hoy, porque el 80% de estos casos se pueden prevenir. Entonces, vamos a ver a lo largo de la ponencia, ¿no? En qué aspectos debemos incidir para poder prevenir lo que acá nos dice, ¿no? Que el 80%, o sea, es un porcentaje alto, ¿no? Que podemos prevenirlo. Y ahí está nuestra intervención como enfermería. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Otro dato importante es que las inversiones en la reducción de los daños a los pacientes pueden conducirnos a ahorros significativos en la parte financiera. Y lo más importante, vamos a obtener resultados positivos en nuestros pacientes. Porque un efecto de no aplicación de una seguridad en el paciente, tenemos que considerar la implicancia económica y social que va a representar. Social para la familia y el impacto económico que va a tener como institución, como establecimiento, como organización en la cual nos desarrollamos. El panorama mundial en relación a este tema de la seguridad del paciente está cambiando ciertamente. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones, pero también ha evidenciado muchas situaciones en relación a este aspecto de la seguridad del paciente. Se espera que en el contexto en que los sistemas de salud deben ir funcionando cada vez mejor, dado a la complejidad y a la tecnología que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Sin embargo, los nuevos modelos de tratamiento y tecnologías y atención, así como nos ofrecen múltiples oportunidades, también representan muchos desafíos para nosotros como profesionales. Entonces, tenemos que considerar esos aspectos en relación a la seguridad del paciente. Pero, ¿qué es la seguridad del paciente? Me gustaría que puedan participar y me puedan decir qué entienden por seguridad del paciente. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden por seguridad del paciente? La seguridad del paciente, como les dije al inicio, es un tema muy amplio, ciertamente, pero vamos a tratar de describirlo porque hay muchas definiciones, muchos conceptos en relación a este tema. Bien, entonces la seguridad es el conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. O sea, la seguridad engloba a todo.
Si pretendemos entender a la seguridad como solo del lado de los trabajadores, en este caso de las enfermeras, no vamos a conseguir los resultados que queremos alcanzar. Tenemos que entender que es el todo. Entonces, vamos a concluir que la seguridad del paciente es una disciplina. Y como toda disciplina tiene un proceso, ¿no? Una disciplina de la atención de salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Pero, ¿cuál es el objetivo primordial de esta seguridad del paciente? Parece simple: prevenir y reducir los riesgos, los errores y daños que van a sufrir nuestros pacientes, nuestros usuarios, durante la prestación de la asistencia sanitaria. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros frente a este aspecto, entendiendo que es una disciplina? Ayudando, trabajando, gestionando, proyectando lo que es la mejora continua, pero una mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y los eventos adversos. Tenemos que manejar una cultura de seguridad del paciente. Así como hablamos de una cultura organizacional para que todo esté acorde, todos seamos motivados y trabajemos adecuadamente, igual tiene que haber una cultura de seguridad del paciente. Y para eso tiene que existir la cultura del reporte, de la notificación. No tiene que haber una gestión punitiva, sino una gestión basada en una retroalimentación, ¿no?, con nuevos aprendizajes para corregir esas situaciones que están predisponiendo a que se esté dando esta situación. Es importante aquí que podamos trabajar todo el equipo de salud. En la seguridad del paciente estamos inmersos todo el equipo de salud. Pero claro que nosotros somos el eje primordial, claro que sí. Vamos para centrarnos más en el tema, ¿no?, de la seguridad, ¿qué es el daño, ese daño que hemos hablado? ¿Qué entendemos por ese daño asociado a la atención sanitaria? Es el daño derivado de los planes o las medidas adoptadas durante la prestación de la asistencia sanitaria o que están asociados a ella. No tiene nada que ver con lo que sucede en el paciente por el mismo proceso de evolución de su enfermedad o por un antecedente, una lesión que ya el paciente haya tenido. Eso no lo vamos a considerar como fallas en la seguridad o daño, ¿no?, sino que es lo que se da de nuestra atención directa. El incidente es el desvío del proceso normal de atención que generó o que puede generar el daño en un paciente. Es decir, aquí estamos hablando como de riesgos o de una situación potencial que se podría dar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, como dice acá, el paciente que se cae, ¿no? El paciente se cae, pero aparentemente no tiene ninguna lesión visible, ¿no? Entonces decimos que solo ha sido un incidente que requiere observación, ¿no?, evaluar signos de alarma, pero no ha pasado a mayores. Evento adverso es cuando el incidente causa un daño, injuria, el daño puede ser físico, ¿no? Y esto se da derivado de nuestro actuar también, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no de la enfermedad. Tomando el caso anterior de la caída del paciente, un evento adverso sería que el paciente se cayó y se produjo una fractura. Entonces ahí estaríamos hablando de un evento adverso. Y hablaríamos de un evento centinela cuando a raíz de esta caída se produjo la muerte. En algunas situaciones nos hemos tenido que ver inmersos en esta difícil trance, ¿no?, cuando tras un evento de caída de nuestro paciente suceden cosas fatales, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en relación a la seguridad del paciente. Y aquí estamos. Nosotras, las enfermeras, que estamos capacitadas, si cada una de ustedes revisa la currícula de su preparación, somos preparadas para gestionar, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El hecho que yo sea una enfermera asistencial no quiere decir que yo no gestione,
yo gestiono, y eso nos tiene que quedar bien en claro, porque yo como enfermera tengo las habilidades, las competencias para brindar cuidados óptimos a mis pacientes con la finalidad de buscar su recuperación en el menor tiempo posible, minimizando al máximo todos los riesgos y las complicaciones que se vayan a dar durante su estancia hospitalaria. Entonces, nosotros como enfermeras, como enfermeros, ¿no? Nos convertimos en profesionales clave dentro del sistema sanitario, porque estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días. Nuestro trabajo es continuado y permanente. En la pandemia lo hemos demostrado. Hemos estado al frente de la pandemia y quién es el que estaba ahí al lado del paciente, incluso sosteniéndolo, éramos nosotras, las enfermeras. Claro que sí, resaltando también el trabajo del personal técnico y auxiliar de enfermería, que hemos estado ahí permanente. Entonces, ya la pandemia ha evidenciado y probablemente ha sido un reconocimiento social, pero no el que nosotras esperábamos, pero bueno, la sociedad entendió que somos pieza fundamental en el quehacer de todo sistema de salud. Y nosotros como enfermeras tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, dado que nosotros somos un personal permanente en todo establecimiento de salud, debemos saber poner en práctica la escucha activa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad? Claro que sí, tiene mucho que ver. El aspecto de la comunicación es fundamental en la seguridad del paciente. El cómo me comunico entre mis pares, cómo me comunico con el resto del equipo multidisciplinario, cómo me comunico con los pacientes y los familiares. Otro aspecto es hacer preguntas oportunas en el momento oportuno, para que las cosas nos queden claras. Otro punto es asegurarse que la información que se está brindando es bien entendida. Para eso van a participar muchos elementos, como el canal, el emisor, el receptor, el mensaje, todo. Por eso, pero tenemos que hacer como un proceso de retroalimentación y ver, ¿realmente lo que yo quise transmitir es lo que se entendió y es lo que se está transmitiendo? Por ejemplo, tenemos la oportunidad del reporte. Se está reportando un evento de un paciente. ¿Cada turno lo estoy reportando realmente como se dieron las cosas? ¿O estoy obviando alguna información? ¿O de repente estoy extendiendo alguna información que no corresponde? Entonces, el aspecto de la comunicación es el eje fundamental para que llevemos adelante lo que es la seguridad del paciente. Pero, ¿cuáles son esos eventos adversos más frecuentes que se pueden dar en enfermería o relacionados a nuestro cuidado? Pueden ser los errores de identificación de pacientes, los errores en la identificación e inadecuada interpretación de signos y síntomas, las caídas de los pacientes hospitalizados, los errores en la administración de medicamentos, las lesiones por presión, las quemaduras, las infecciones asociadas a atención de salud y muchas otras, porque no es esto nada más, esto es lo que nos vamos a centrar para poder hacer didáctica la ponencia, pero este tema, como le digo, es tan amplio. Cada evento adverso debe ser evaluado en el contexto de tiempo, de modo y de lugar, o sea, contexto, situación, ¿no? Y lugar. No podemos pretender aplicar una misma proceso para todos estos eventos, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente es una responsabilidad en el acto del cuidado. Entonces, ubicándonos en este tema de mi intervención como enfermera, como enfermero en la seguridad del paciente, vamos a ver un tema tan importante como es la identificación del paciente. Todos los que estamos en un área donde atendemos pacientes, sabemos cuán importante es este punto de la identificación de los pacientes.
Tenemos un micro prendido, por favor, si lo apagan. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos esta identificación de pacientes? Para prevenir eventos relacionados con la incorrecta identificación del usuario durante su atención, ¿no? Y para eso, ¿qué dispositivo utilizamos? El brazalete de identificación, que es un dispositivo médico que contiene los identificadores inequívocos del usuario y se coloca, se espera que sea así, de preferencia en los miembros superiores del usuario. Pero, ¿cuáles son esos identificadores inequívocos? ¿A qué me refiero cuando hablo de identificadores inequívocos que debe tener todo brazalete de identificación? No son otra cosa que los nombres y apellidos y el DNI del paciente. O sea, esos son los identificadores que no me deben faltar y son inequívocos porque no existen dos Lourdes Tafur Pitman, dos personas que tengan el mismo DNI que yo comparto. Entonces, nombres y apellidos y DNI son los identificadores inequívocos. También pueden contener otros datos, el brazalete, ¿no? En algunas instituciones manejan algunos datos, en otros datos, pero lo que no va a variar son los nombres y apellidos y el DNI, ¿no? En el brazalete. Ahora, este brazalete de identificación que contiene los identificadores inequívocos también debe portarse esos mismos datos en letreros de identificación. Si mi ambiente es un ambiente en común de varias camas, al ingreso del ambiente debo tener la relación con el número de cama y con los nombres del paciente. Asimismo, en la cama del paciente también debo tener estos mismos datos. Y acá hay que tener un cuidado especial. Si yo tengo pacientes que las camas son, su ubicación es fija, pues yo utilizaré la cabecera del paciente para colocar. Pero si en este caso mi paciente está de tránsito, está en una camilla y no, yo voy a colocar en la pared, eso es de mucha precaución, porque yo puedo movilizar al paciente y ya no es él, es otro paciente. Entonces coloco, ya sea en la camilla, ¿no? Ahí coloco el nombre del paciente, ¿ya? Para evitar errores. También tengo que colocar los identificadores inequívocos en el portahistoria del paciente. Asimismo, la historia clínica todas las hojas deben estar rotuladas con los nombres del paciente. Porque pasa que se hace una evolución, una nota de enfermería y de repente no está puesto el nombre. ¿Qué pasa si esa historia se cae, se traspapela? ¿De quién voy a saber qué es? Entonces, estos datos son muy importantes, los identificadores inequívocos, no nos olvidemos que es muy importante que lo pueda colocar. Para eso tenemos, ¿no? Estos identificadores, estos brazaletes, por ejemplo, para los adultos, es color blanco, ¿no? Por lo general, ¿no? Que tenemos, en algunas instituciones he visto color celeste, pero por lo general es blanco. Pero también en otros lugares se está manejando ya en salud, en algunas instituciones estamos manejando los impresos, los brazaletes plastificados impresos, ¿ya? Y también tenemos los brazaletes rosados, en este caso para recién nacidos femenino, y los celeste para recién nacidos masculino. Pero tenemos algunas situaciones especiales en relación a la identificación del paciente. Por ejemplo, tenemos la identificación del recién nacido, que ahí es un tema de mucho cuidado. Nuestras enfermeras especialistas en neonatología que trabajan en las áreas, ellas saben muy bien cuánta responsabilidad tienen en relación a la identificación del recién nacido. Para eso tienen que contar con la información, los identificadores inequívocos de la madre, ¿no? Para asociarlos con el recién nacido. En este caso, colocar el sexo, la hora del recién nacido asociado a la madre para que no haya ninguna complicación. Luego, la identificación en situaciones especiales. Probablemente tengamos pacientes que no acepten que le coloquemos el brazalete de identificación. Entonces, esos aspectos se reportan y se registran
¿no? Que el paciente no lo está aceptando. Quizás tenemos pacientes que por la propia evolución de su patología tengan los miembros superiores completamente edematizados. Un paciente que esté de repente en anasarca, entonces sea difícil la colocación de los brazaletes, entonces igual se registra todos estos eventos. De repente mi paciente es alérgico al material de estos brazaletes, también lo tengo que reportar y registrar. Todas esas se catalogan como situaciones especiales. De repente un paciente con algún problema de salud mental, también, y se lo arranca en todo momento, también tenemos que registrarlo. También identificación en casos de riesgo. De repente es un paciente que ingresa al shock trauma y viene trasladado por una ambulancia y tengo que también identificar la hora, el sexo, ¿no? Si tengo algún dato adicional, lo tengo que poner hasta que pueda obtener sus identificadores inequívocos. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que en todo este proceso de la identificación del paciente, como enfermería tenemos un rol fundamental. Nosotros, cuando vamos a brindar la atención al paciente, luego que yo saludo a mi paciente, yo tengo que verificar en su brazalete si es el paciente al que yo voy a dar la atención, si es el paciente al que yo voy a trasladar a un procedimiento, si es el paciente el que le voy a realizar una curación. Entonces, es importante que empoderemos también a nuestros pacientes a saber que ellos se tiene que ser llamado por su nombre, su apellido, no por números o por patologías. También tenemos otro aspecto importante que es el monitoreo y la evaluación. Debemos tener en cuenta que este proceso de monitoreo y evaluación debe ser permanentemente, donde hagamos las rondas de seguridad y verifiquemos, porque pasa que yo le puedo colocar el brazalete a mi paciente y el paciente, como no está habituado a ese tipo de dispositivos, quiere ducharse, se va a bañar y se lo retira, porque él cree que debe ser así. Entonces, tengo que estar haciendo mis rondas de seguridad para verificar y monitorizar que mis pacientes porten su brazalete de identificación. Este brazalete, si bien es cierto, debe ser colocado cuando el paciente es en la admisión, se entiende que debería ser en emergencia entonces. Sin embargo, cuando nuestro paciente es trasladado a alguna unidad o ingresa a nuestro servicio, debemos verificar si porta el brazalete de identificación y que contiene los identificadores inequívocos. Si no es así, inmediatamente debo proceder a colocarle el brazalete con los identificadores inequívocos. De esa manera, yo voy a minimizar los riesgos de la no identificación. Ahora, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. En algunas situaciones me ha pasado en el servicio, por ejemplo, que tengo pacientes García, Minaya, Juan David y García, Minaya, Juan Pedro. Entonces, es muy importante, pues les decía, colocar los nombres y apellidos. Porque pasa que pueden haber, ¿no? Pueden haber homónimos, pero la diferencia también va a estar en el DNI. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos colocar todos esos datos en los brazaletes. Cuando el paciente se retira, se va de alta, verificamos el nombre del paciente al momento que hacemos la entrega de la documentación de las medicinas y la orientación que le damos post al alta, el paciente se debe retirar. Quien debe retirar definitivamente el brazalete es en el área de salida, donde ellos verifican que ya el paciente se está retirando con su papeleta de alta, entonces proceden a retirar el brazalete. Nos ha pasado, por ejemplo, en la pandemia, que los familiares no tenían opción de ver a nuestros pacientes. Entonces, este tema de la identificación con el brazalete era fundamental.
porque el paciente tenía que a veces ya, para mayor seguridad y no tener problema, identificamos al paciente en todos los miembros para poder saber que era el paciente. Porque podía ser que lo jalaban, no sé, ¿no? Como iba en la bolsa, luego en el otro dispositivo que colocábamos con cierre, entonces sabíamos que tenía que ir, los identificadores inequívocos no podían faltar en ese brazalete. Y eso nos sirvió para evitar cuántas situaciones, ¿no? Sin embargo, hubieron también casos, y lo hemos visto por noticias, donde reclamaban que no era mi familiar, él no era, y me di cuenta al momento ya de que estaban procediendo a la cremación. Entonces, este es un tema muy importante, el brazalete, en que podamos verificar cada momento que voy a atender a mi paciente, verificar que porte su brazalete de identificación. Es muy importante ese aspecto. Otro punto muy importante es la cirugía segura. Tenemos, y eso lo saben las colegas que trabajan en sala de operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con este procedimiento? Es disminuir los riesgos durante la atención de salud de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas a través del cumplimiento de prácticas seguras de las instituciones prestadoras de servicios de salud que brindan atenciones a los usuarios. Entonces, para mantener este proceso de cirugía segura, tengo que utilizar mi lista de verificación de la seguridad de la cirugía, que no es otra cosa que una herramienta que se ha elaborado para reducir los eventos adversos durante la cirugía, que en forma de un recordatorio prospectivo que busca reforzar las prácticas de seguridad del paciente durante la anestesia, también busca la prevención de infecciones relacionadas a la cirugía y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entre los miembros, ¿no?, del equipo quirúrgico. Esta lista de verificación de cirugía segura, ¿no?, está dividido en 3 etapas. Cada una de las etapas se refiere al proceso natural que sigue esto de la intervención quirúrgica. Entonces, el periodo de la inducción, ¿no?, el periodo anterior a la inducción de la anestesia se está considerado como la entrada. Este periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica es la pausa quirúrgica. Y el periodo anterior del retiro de los campos estériles, cuando ya se está terminando todo el proceso, es la salida. Aquí les presento esta hoja que manejamos en Salud. Las colegas de sala de operaciones lo conocen muy bien y seguramente tenemos en los establecimientos otra hoja, quizás con los logos de nuestra institución, pero son hojas establecidas, porque esto de la cirugía segura es un objetivo mundial en relación a seguridad del paciente. Entonces los datos van a ser los mismos, ¿no? Antes de la inducción a la anestesia, antes de la incisión de la piel y antes de retirar los campos estériles. Entonces ahí entran a tallar todo el equipo que trabaja en lo que es central quirúrgica, entra todo el equipo, el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera, ¿no?, que tienen que estar todos, ¿no?, atentos en relación a la información que se tiene que brindar en el paciente al que va a ser sometido a una intervención, para que evitemos situaciones de complicaciones. Sabemos por noticias que se dieron eventos adversos terribles, ¿no?, que devinieron en demandas y juicios para la institución, y sobre todo el impacto que esto representa. Probablemente, por ejemplo, esto de la amputación equivocada, probablemente se pueda concluir que la amputación sí era la otra pierna, sí estaba bien, no era la equivocada, pero y el impacto social que ocasionó en la familia y el impacto económico y que tiene para la institución ante la opinión pública también es terrible, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta en la seguridad del paciente. Otro aspecto en relación a la seguridad del paciente que intervenimos nosotros como profesionales de la salud es en relación a la reducción de infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Y cuáles son las metas que tenemos aquí como profesionales de la salud? Tenemos
por la OMS lanzado un programa de seguridad en los pacientes críticos. Y el proyecto es el proyecto cero, porque lo que busca es lo que su nombre refiere, cero. Lo que buscamos, por ejemplo, en este aspecto es la resistencia a antibióticos cero. Hemos visto, volviendo a la pandemia, el uso indiscriminado que se ha dado a los antibióticos. Sabiendo que era un virus, quizás los primeros meses, marzo, abril, se podía entender por el desconocimiento incluso mundial de la administración de antibióticos, pero luego de ello se sabía claramente que no se debía usar antibióticos de ninguna manera. Tampoco deberíamos usar corticoides, sin embargo, se hacía un uso desmedido y probablemente esto haya llevado a mayor complicación de nuestros pacientes. Era común ver que recetaban vancomicina, ertapenem, meropenem, linezolid, o sea, era una situación desesperante, que daban el antibiótico a todo dar y nunca iba a tener mejoría el paciente porque no estábamos frente a una bacteria, estábamos frente a un virus. Lo que teníamos que dar era atenuantes. Entonces, hay un consumo desmedido de la población en relación a los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que fortalecer ahí? Es el evitar este uso, ¿no? Y bajar a cero los niveles de resistencia antimicrobiana, porque pasa que cuando el paciente ha estado expuesto a un sinnúmero de antibióticos, cuando va al hospital y se le hacen los cultivos, encontramos que es resistente a todo. El paciente no es sensible a nada. Entonces se complica más la situación, el impacto social de su hospitalización para ellos es mayor y el impacto económico que representa para la institución y para el Estado también es mayor. Entonces tenemos una tarea muy grande de trabajar. Es fácil, vamos a la farmacia y nos venden los antibióticos. No hay una restricción, nadie te exige una receta médica. El otro aspecto importante es también las neumonías cero, entendiendo las neumonías que se producen dentro de la institución, las neumonías intrahospitalarias, porque muchas de estas pueden estar asociadas a la atención de salud. Tenemos las neumonías aspirativas, entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación a la atención de nuestros pacientes que están postrados, en relación a los pacientes que portan sonda nasogástrica cuando le vamos a dar la alimentación. Tenemos que trabajar entendiendo que tenemos que prevenir todos los riesgos posibles. A nuestros pacientes que están con procesos respiratorios muy complicados y que tenemos que estar constantemente aspirándolos. Entonces, tenemos que trabajar en función a evitar las neumonías intrahospitalarias, que es muy común en nuestros pacientes adultos mayores o que están postrados. La otra meta es el ITU 0. Esto asociado a nuestros pacientes que son portadores crónicos incluso de la sonda Foley. Tenemos que tener un manejo adecuado, un manejo aséptico de esta sonda Foley para evitar, ¿no?, que haya complicaciones asociadas a su uso. Entonces, redondeando el tema de la reducción de infecciones asociadas al cuidado de la salud, tenemos como meta global la bacteriemia cero. Ahí hay mucho por hacer. Antes trabajamos con antibióticos de primera generación y los usábamos, ¿no? Y era rarísimo que tengamos que usar colistina, tigecilina, linezolid, ertapenem, ¿no? En unos años atrás no usábamos mucho esos medicamentos, pero ha pasado el tiempo y ahora cada vez es mucho más este uso porque se requiere, como les decía anteriormente, nuestros pacientes son resistentes y cuando se le hace el cultivo, ¿no? O bueno, también son contagiados por otras bacterias, tenemos pacientes pues con pseudomonas. Entonces, pacientes con Acinetobacter baumannii, entonces requieren otro tipo de antibióticos y cada vez este consumo se hace mayor y de más alta generación, ¿no? Entonces tenemos aquí una tarea muy importante para poder trabajar.
Acá para recordar, ¿no? Nuestra pionera en salud, ¿no? Lo que ella nos decía. Puede parecer extraño decir que el primer principio de un hospital es no hacer daño a los enfermos. Obviamente, ¿no? Eso es lo que se busca como hospital. Pero también es necesario decirlo que hay mayor mortalidad en el hospital que en la parte extrahospitalaria. Probablemente muchos de ellos por el proceso mismo de su enfermedad, ¿no? Pero que se dan, ¿no? Se dan estadísticamente, se dan más casos de muertes intrahospitalarias que extrahospitalarias. Otra intervención de enfermería en la seguridad del paciente es en relación a la prevención de caídas. Cuando hablamos de este término, de este tema, uy, carambas, que no pase en mi turno, que no se caiga nadie, ese es mi turno, porque sabemos la implicancia que tiene la caída de un paciente y todo lo que puede devenir, ¿no? La OMS define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Como al inicio cuando le decía, muchos de estos eventos pueden ser prevenibles y sí, efectivamente, pueden ser prevenibles. Y las caídas es una de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos nuestros pacientes que predisponen a que se vaya a dar estos eventos? Son aquellos elementos o circunstancias que con independencia de su naturaleza inciden de forma negativa sobre el individuo, haciéndolo más vulnerable respecto a su capacidad de autoprotección, lo que puede producir una caída, ¿no? Entonces en ello lo vamos a dividir en factores intrínsecos y factores extrínsecos, ¿no? Y los factores intrínsecos son los que están relacionados con el propio sujeto, que están dentro de él, ¿no? Que son inherentes al paciente. Y los factores extrínsecos son los factores relacionados con la actividad que se realiza o con el entorno donde se encuentra el paciente. Y acá hay un aspecto muy importante que entender. Por mucho tiempo, y espero que no sea ya en la actualidad, o no se esté practicando ya esto en algunos hospitales, se piensa que se cayó un paciente y es única responsabilidad de la enfermera. Por muchos años hemos tenido hemos cargado esa responsabilidad y no es sola responsabilidad de enfermería la caída de un paciente. La caída de un paciente implica muchos aspectos. Por eso acá me voy a detener y detallar que nosotros podemos prevenir las caídas. Mi paciente ingresa al servicio, es un lugar desconocido. Entonces, lo primero que se debe hacer es orientar al paciente en relación al ambiente donde está. Dotarle de los elementos necesarios para su seguridad del paciente, como es barandas, cama con freno, timbre a su alcance, un estribo para que pueda levantarse si que el paciente es autovalente, ver que el piso esté seco, que no haya residuos de alimentos o de medicamentos que faciliten el desplazamiento, uso de zapatos adecuados, ¿no? Otro tema importante es ver y evaluar a nuestro paciente si el paciente tiene la necesidad de ir a hacer sus necesidades. Porque muchos de los pacientes me caí que quería levantarme para ir al baño. Es que quería ir al baño, quería ir al baño, quería ir al baño. Y la mayoría de nuestros pacientes se caen porque querían ir al baño. Entonces son aspectos que podemos prevenir. Pero hay situaciones que también tienen que ver con el entorno. Entonces aquí tenemos que ver cómo está la infraestructura de mi hospital. Cómo está en relación a los sujetadores, a los pisos antideslizantes, cómo están esas circunstancias. Cuando nosotros tengamos alguna deficiencia en nuestra institución, informemos, reportemos, no nos hagamos cómplices silenciosos de estas situaciones, porque cuando se cae un paciente, todo es enfermería. Y cuando quiero sustentar que faltó esto, lo otro, pero no lo hicimos, ¿dónde está el documento? Y nos dicen papelito manda, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos registrar, reportar a nuestra jefatura inmediata para que se den a conocer, ¿no? ¿Qué situaciones
se están convirtiendo en riesgos potenciales de provocar, ¿no?, situaciones adversas para nuestros pacientes. Cuando mi paciente ingresa, yo debo aplicarle, para eso tengo que evaluar adecuadamente y catalogar en qué riesgo está mi paciente de sufrir una caída. Para eso voy a aplicar escalas que ya están establecidas y que son conocidas que se dan en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Y aquí también me quiero detener porque dice, no, jefa, el paciente no se cayó, solo se resbaló. No, jefa, no cayó al suelo, se agarró de la baranda. No, se sujetó del muro. No, se agarró del sillón. Caída es caída. El paciente está en el suelo, caída. Porque ningún paciente se va a levantar de la cama o se va a levantar del sillón y se va a sentar en el suelo. O sea, está en el suelo es caída. Se cayó lento en paso, cámara lenta, pero se cayó, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Cuando reconocemos que se dan los errores, estamos listos para mejorarlos y prevenirlos, pero si voy a ocultar una información, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se da? Por ejemplo, en porcentajes tenemos que el paciente se resbaló. ¿Por qué se resbala el paciente? Porque hay presencia de humedad en el piso, ya sea en el baño, ¿no? No observa el escalón o la rampa al bajar, o los estribos, ¿no?, que le ponemos al paciente de la cama, porque por lo general en los hospitales, bueno, en mi hospital las camas son un poquito altas y tenemos un estribo que ayuda al paciente para que pueda subir a la cama. Uso de zapatos con suela lisa, es muy peligroso, eso que los pacientes van con esas babuchitas que se ponen, entonces eso se le desplaza un poco y ahí es bastante riesgo que se caigan. Al intentar sentarse en la silla, en la cama, si la cama tiene ruedas y no hemos activado los frenos, la cama va a correr y el paciente se va a caer. Bueno, esto ya si fuera extrahospitalario, ¿no? En el baño puede hacer que el piso esté enjabonado, no se hizo una limpieza adecuada luego del baño del paciente y entonces también se puede producir, no hay sujetadores en los baños o no hay una adecuada iluminación, también pueden ser condicionantes a que propicien la caída de los pacientes. El paciente se tropezó, puede ser por una irregularidad, ¿no?, en la camilla, en la banqueta. De repente también tenemos que ver, el paciente a veces, por protegerlo para que vaya a un procedimiento, le ponemos una colcha. Quizás la colcha sea larga, no lo aseguramos bien y enrieda su pie, ¿no?, y produce que se caiga, ¿no? Bueno, también los pacientes que usan bastones, andaderas, ¿no?, también pueden tropezar con ellos, ¿no?, con la silla, con la cama, con la mesa, con el velador, con el portazueros, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que verificar. Otro aspecto que puede ser asociado al propio proceso de su enfermedad es que el paciente pues esté encamado mucho tiempo, intente levantarse, obviamente está débil y va a caerse, ¿no? Se marea, hay disminución de la fuerza y el tono muscular. O también en este caso sería que el paciente consume algún tipo de medicamentos que condicionan a que esté pues con el cuerpo relajado. Entonces tenemos acá un flujograma, cómo debemos actuar frente a este evento de riesgo de caída. Yo recibo a mi paciente, ¿no?, ya sea en sala de observación, en sala de hospitalización, en sala para un procedimiento y tengo que evaluar a mi paciente cuál es el riesgo. Y para esto aplico las escalas que les dije, la escala de Magden para niños, la de Morse para los adultos o la de Doughton para los adultos mayores. Si mi paciente presenta algún riesgo de acuerdo a la valoración de estas escalas, ¿no?, entonces yo voy a utilizar unas señaléticas para yo poder identificar el nivel del riesgo en que se encuentra mi paciente. Nosotros utilizamos como el semáforo, el verde, que es un riesgo bajo, el amarillo o ámbar, un riesgo medio, y el rojo, un riesgo alto. Pero si por otro lado me salió que mi paciente no tiene riesgo, igual, cada cierto periodo sigo evaluando a mi paciente para ver si hay algunos factores que podrían condicionar a que se vaya a dar este evento, ¿no? Siguiendo en este punto, entonces tengo que registrar en la historia clínica, en el formato de la escala, ¿no?, el riesgo que tiene mi paciente. Luego tengo que informar al médico tratante, es decir, al equipo de salud también el riesgo que tiene mi paciente de sufrir caídas, ¿no? Y se tiene que constantemente estar reevaluando al paciente para ver su estado de salud
y ver que no se agreguen otros riesgos potenciales. Luego de ello voy a implementar medidas preventivas según sea el riesgo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Voy a tener que ver si tengo barandas, seguridad, agarraderas, involucrar para esto a la familia. Entonces, ¿cuáles son otras medidas que yo puedo hacer? Por ejemplo, si es un riesgo verde bajo, ¿no? La cama tiene que estar, como le digo, si tiene ruedas, tiene que ser la cama con frenos activados, las barandas elevadas, de día y de noche. Si es un paciente autovalente, dejarle el timbre al alcance para que llame en cualquier circunstancia. Si es un riesgo medio, ¿no? Hay que facilitar el acompañamiento de este paciente. Por la pandemia, esto se ha limitado bastante, ciertamente, ¿no? Sin embargo, ya estamos poquito a poquito saliendo y va a ser necesario en lo sucesivo involucrar a la familia en relación a esto. Porque pasa que la familia, a veces estás con el paciente y tú le pones la baranda porque has evaluado el riesgo del paciente y la familia le baja la baranda porque está con el paciente interactuando, se retira y le deja la baranda baja. Entonces, es importante que trabajemos mucho también con el paciente y con la familia. Si es un riesgo alto, ¿no? Es tener todas los cuidados ya mencionados previamente, pero sobre todo ya coordinar a nivel institucional para ver qué medidas implementamos para prevenir. Si estoy catalogando que es un riesgo alto de mi paciente, tengo una tarea fundamental ahí de prevenir la caída de mi paciente. Luego, orientar al cuidador sobre cuidados. Bueno, y esto cuando el paciente se va de alta, porque también se da que el paciente sale del alta y también sucede que cae en casa, ¿no? Entonces, cuando el paciente es seguido con control hospitalario o con el programa de atención domiciliaria, es bueno orientar, ¿no? Y este profesional que puede ir para su control poshospitalario también va a continuar con estos mismos cuidados para evitar. No puede ser que en el hospital cuidamos al paciente y vaya a ser que vaya a casa o a una casa de reposo y se vayan a dar estos eventos que complican la evolución de la enfermedad del paciente. Entonces, en este tema de la caída tenemos una responsabilidad de trabajar sobre la prevención, ¿no? Entendiendo nuevamente el punto primario que vimos, que el 80% de estos eventos se pueden prevenir. Pero en esto no estamos solos, estamos el equipo. Vuelvo a detectar que, por ejemplo, mi camilla está mal, no tiene barandas, debo reportar. Porque si se cae un paciente, me van a decir, ¿y por qué no verificaste? Pero si yo hago la documentación pidiendo el mantenimiento preventivo y si ya las reparaciones han sido continuas y onerosas, entonces ya hago mi requerimiento por reposición o por compra, ¿no? Probablemente no me lo compren en el momento, pero yo ya cumplí en reportar y hacer mi gestión. Ante una auditoría yo ya tengo mi respaldo, yo ya tengo mi documento para mostrar y decir, yo hice las gestiones necesarias dando a conocer estos eventos. Ahora vamos a pasar a otro punto también importante. Errores en la medicación. Estos aspectos, los errores en la medicación, son sucesos evitables que pueden conducir a un uso inadecuado de la medicación y a perjuicios para el paciente en forma de eventos adversos. Y para evitar estos errores y sus potenciales perjuicios, se han ensayado diversas medidas, entre las que incluyen la conciliación de medicación, que ya lo vamos a ver ahora más adelante, los sistemas de prescripción electrónica asistida, el código de barra y los informes de errores profesionales. Tenemos a la tecnología a la mano, entonces debemos aprovechar esta tecnología para que podamos digitalizar ya las historias. Por ejemplo, en el hospital donde estoy, ya tenemos el CARDES electrónico. Entonces, la hoja terapéutica también es electrónica. Entonces, ya no hay, bueno, todavía hay fallas, pero sin embargo es menos en relación a que escribían y no entendíamos las letras. A veces decían, no sé en qué parte enseñan a hacer jeroglíficos. Entonces, pero si todo está sistematizado, podría ser más fácil. Pero eso tampoco me garantiza de que no hay errores, porque claro que sí, en algunos aspectos hemos visto nifedipino de 30 miligramos endovenoso.
¿no? Entonces, hay cosas que nos lo prescriben, entonces nosotros tenemos que también verificar y no simplemente dar por hecho lo que está escrito, ¿no? Para eso nosotros también tenemos las competencias y la preparación para poder ver, no, pero la dosis habitual es esta, ¿no? Entonces, igual, estamos en esa potestad, doctor, pero la dosis habitual que se usa en este medicamento es esto, ¿no? La frecuencia es esta. Ah, sí, no. Entonces, estamos en esa potestad porque tenemos la preparación, no es porque es el médico, yo no puedo decirle o dar mi punto de vista. Entonces, este tema de la medicación es un tema muy importante, muy importante. Las prácticas de medicación poco segura y los errores de medicación son una de las principales causas de daños evitables en la atención de salud en todo el mundo. Los errores de medicación se producen cuando las deficiencias del sistema de medicación o los factores humanos van a contribuir. O sea, ahí tenemos que ver que hay muchos aspectos, no solamente es porque yo como profesional me equivoqué en administrar un medicamento, sino también es parte del sistema. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Bajo qué condiciones estoy trabajando? ¿Bajo qué condiciones me están dando la dotación de medicamentos? Es importante. ¿En qué condiciones estoy almacenando mi medicamento? Entonces, todos esos aspectos entran a tallar. Incluso, ¿cuál es la brecha que manejo de personal? ¿Cuántos pacientes estoy atendiendo? ¿Cuál es la carga laboral que estoy soportando? ¿No? Que también podrían estar condicionando a que haya fallas en la seguridad del paciente, como pueden ser el cansancio, incluso los roces inadecuados en el trabajo, todas esas situaciones, ¿no? Pueden implicar, ¿no? Y también dónde puede haber otras fallas en lo que es la prescripción, la transcripción, la dispensación o en la administración del medicamento. O sea, en todos esos aspectos, porque quizás el médico indicó un medicamento y por el parecido, la sulfasalacina de sulfadiamida, creo que es, se parece mucho al envoltorio con el sulfametoxazol más trimetropin, por ejemplo. El meropenem es un frasco con etiqueta blanca, con letras verde, con tapita verde, ese es el meropenem, y la vancomicina también viene de ese mismo color. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no demos por hecho, no, que siempre viene en esa presentación. La oxacilina puede venir de 500 miligramos, como puede venir en presentación de 1 gramo. La colistina puede venir de 100 miligramos, como puede venir de 150 miligramos. El fluconazol igual, puede venir de 100 miligramos, como puede venir de 200 miligramos. Entonces tenemos que estar nosotros alertas a tener en cuenta cada una de estas presentaciones que se van a dar para evitar los errores en relación a la medicación de nuestros pacientes. Entonces debemos considerar el manejo de medicamentos de alto riesgo. Y para ello estamos inmersos, nuevamente el equipo de salud. Está la enfermera, está el médico y está el químico farmacéutico, que somos el equipo multidisciplinario que participa en todo este proceso de los medicamentos. Entonces tenemos por un lado la prescripción. En la prescripción tenemos que ver aspectos muy importantes, como por ejemplo, vamos a ver, y esto con el paciente, podemos ver con el paciente si la prescripción que se indicó es la adecuada o no. ¿Es eso lo que el paciente estaba tomando habitualmente o le están dando otro medicamento? Luego es discutir la elección del paciente. El paciente te puede decir, señorita, yo el horario que tomaba mi medicamento era a tal hora y acá me están dando en otra hora. Yo tomaba en la mañana, por ejemplo, del nifedipino, tomaba 30 miligramos y acá me están dando de 10 miligramos. Todos esos aspectos hay que verlos con el paciente. Luego también es importante, ¿no? Chequear las fuentes de referencia. Es decir, todos los datos que nos pueda dar incluso el paciente mismo, la familia, que nos vaya a reportar cuál es la medicación habitual de mi paciente. Entonces, y otro punto
importante en la prescripción es que tiene que ser, a veces hemos hablado de los 5 correctos, 10 correctos, 15, y seguramente podemos encontrar muchos más correctos, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, ¿no? Que podamos desenvolvernos en nuestro trabajo. Pero tenemos, por ejemplo, que tenemos que considerar el paciente correcto, que tiene que ser la medicina apropiada, que tiene que ser la dosis apropiada, la vía apropiada, la frecuencia o duración que se va a administrar su medicamento, que se tiene que poner cada 4 horas, pues tengo que aplicarlo cada 4 horas, porque así es el nivel, ¿no? Que va a alcanzar niveles plasmáticos, tengo que aplicarlo así. Luego, en lo que es el almacenamiento y la dispensación y preparación del medicamento, también tengo que tener en cuenta lo mismo: paciente correcto, medicina correcta, dosis correcta, vía correcta, la frecuencia correcta, qué complicaciones pueda tener, y las condiciones de almacenamiento. En la administración, también paciente correcto, medicina correcta, dosis correcta, vía correcta, frecuencia correcta. Entonces, en todo el proceso, en la prescripción, el almacenamiento, en la dispensación, en la administración, en todo el proceso tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para minimizar los errores en la medicación. Porque podrían estar los errores en la dispensación. Si se hacen adecuados monitoreos, por ejemplo, si tengo presentaciones similares, habíamos visto casos, por ejemplo, en Colombia, que cuando el médico receta a una madre con sus niños, le receta albendazol, y cuando van a la farmacia a comprar, como se parece, la cajita blanca con letras rojas, el frasquito igual, le venden tramadol. La madre administra a sus hijos y sus hijos mueren. ¿De quién es la responsabilidad? Dice, ¿del médico? No, porque estaba escrito. ¿Del farmacéutico? Probablemente. Pero a veces nos quedamos ahí y no vamos más allá. ¿Podría tener responsabilidad también la industria farmacéutica? O sea, tenemos que tener una visión más amplia, porque también la industria farmacéutica podría tener responsabilidad, porque si estoy produciendo medicamentos en presentaciones similares, entonces, alerta, alguna diferenciación, así como nosotros cuando tenemos medicamentos de alto riesgo y utilizamos algún distintivo, utilizamos la semaforización, entonces también, ¿no? Tenemos que ver qué estrategias implementamos para minimizar los riesgos de la administración errónea de medicamentos. Y para ello vamos a tener una lista muy grande, ¿no?, de medicamentos que pueden ser considerados de alto riesgo, ¿no? Y ustedes lo conocen, y de acuerdo al ámbito en el que trabajo, al nivel en el que trabajo, vamos a interactuar con una serie de medicamentos a los que tenemos que tener en cuenta: los antiagregantes, anticoagulantes, antipsicóticos, los citostáticos, corticoides, diuréticos, los inmunosupresores, las insulinas, los opioides, ¿no? Y otros medicamentos específicos puede ser la amiodarona, la digoxina, la espirolactona, el metotrexate. Entonces, hay muchos medicamentos que, de acuerdo a las circunstancias en las que trabajo y al tipo de paciente que tengo, se van a convertir en medicamentos de alto riesgo. Por ejemplo, en el cuadro que ven al otro lado, ¿no? A veces podemos en error en la interpretación, ¿no? ¿Dice aspirina o dice arsénico? Tan simple y el otro lado tan complejo, ¿no? Pero que se empieza con la misma palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si tenemos una duda en relación a la medicación, es preguntar, volver a revisar para evitar este tipo de errores. Por favor, si estoy con la hora, me avisan porque me puedo pasar hablando. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos, ¿no?, de la estrategia de seguridad del paciente sobre el uso seguro de los medicamentos? Estos van a incluir lo que le había dicho antes, ¿no?, la digitalización, ¿no? O sea, fomentar la prescripción electrónica asistida con sistemas de ayuda, ¿no?, para que la efectividad sea mayor y los errores sean mínimos en lo que es la transcripción, ¿no?, de estas indicaciones. Fomentar la implantación de prácticas seguras con los medicamentos de alto riesgo.
Promover la conciliación de los medicamentos durante las transiciones asistenciales. ¿Y qué son las transiciones asistenciales? Son cuando yo traslado a un paciente de un área a otra área, de un servicio a otro servicio. Entonces, esos son las transiciones asistenciales. Entonces, ahí tengo que ver los medicamentos que el paciente habitualmente tomaba con los que les voy a dar ahora, ¿no? Entonces, en esas transiciones también hay que tener mucho cuidado. Promover la formación de profesionales sanitarios sobre el uso seguro de los medicamentos. Promover la notificación de incidentes relacionados con el uso de medicamentos a través de los sistemas de notificación con los que contemos en nuestra institución. Y acá es muy importante, mantengamos la cultura de notificación. Lo mejor que podemos hacer es notificar un evento. Eso de que lo hice, pero mejor no lo reporto porque nadie se dio cuenta, no. Entonces no vamos a estar preparadas y listos para tomar medidas de corrección e implementar planes de mejora. Es importante que si hemos detectado un error, lo notifiquemos y nos hagamos una pausa y no, con todos los involucrados elaboremos planes de mejora para que esa situación no se vuelva a repetir. Y analicemos, ¿no? Con, por ejemplo, la espina de pescado, ¿no? De Chicago, podemos ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está condicionando a que esté pasando eso? ¿Es por el mismo quehacer de la enfermera o es por las situaciones del entorno, como puede ser la dispensación, como le digo, la prescripción, ¿no? Que hay fallas? Entonces ahí podríamos determinar. Promover la autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos en los centros asistenciales. ¿Cómo estamos trabajando en nuestros centros, en nuestras instituciones? Con dosis unitaria, nos viene el medicamento en general de todos los pacientes, después tenemos que seleccionarlo, los medicamentos vienen cortados y entonces a veces ya no se lee el nombre, ¿no? Ni la concentración, y a veces queremos deducir como, ese es omeprazol. Sí, es omeprazol porque así viene, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi servicio, cuando trabajamos con dosis unitaria, cuando me viene un medicamento que yo no leo lo que dice, así yo asuma qué puede ser, no lo utilizo. Yo devuelvo el medicamento para que farmacia rotule como corresponde y me mande el medicamento con el nombre, porque le podría estar dando otra cosa por otra. Entonces, en este aspecto de la medicación, de evitar los errores en la medicación, tenemos mucha responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas que podemos implementar y la conciliación de medicamentos? Como le decía, la conciliación de la medicación no es otra cosa que un proceso que compara la medicación habitual que toma el paciente, ¿no? Y la prescrita después de una transición asistencial, ¿no? Traslado al paciente a otro ambiente y tengo que ver, ¿no? Si mi paciente sigue tomando lo que acostumbraba a tomar o se cambió. Y esto con el objetivo de analizar y resolver las discrepancias detectadas y si se requiere, bueno, tenemos que intervenir y corregir estos aspectos. Para ello, ¿cuáles son estas buenas prácticas que tenemos que tener? Por ejemplo, se pueden dar situaciones como la omisión del medicamento, ¿no? El paciente llega a mi área, ¿no? Estaba él habitualmente tomando un medicamento, pero ya en esta evaluación médica que le hicieron, el paciente ya no le indicaron esa medicina. Entonces, hay que ver, ¿no? Si es que omitieron porque ya tenían que suspenderle, completó la terapia o simplemente fue una omisión que se dio. El otro punto, dosis diferentes, o vía o frecuencia, ¿no? Entonces también hay que ver esos aspectos. El paciente me dice, señorita, pero yo acostumbraba a tomar a tal hora mi bisoprolol, por ejemplo. Yo solamente tomaba 5 miligramos, ¿no? Pero acá de repente se le indicó 10, no sé, o otra concentración. Entonces tenemos que verificar ello. La prescripción incompleta, ¿no? Si el paciente toma una medicación, pero no se ha dado, por ejemplo, dexametasona cada 8 horas. Dexametasona que vía oral, endovenosa, 10 miligramos, 4 miligramos, ¿no? Entonces es importante que la prescripción sea dada correctamente. Yo no me puedo poner a interpretar, esa no es mi función, interpretar la indicación médica. La indicación médica tiene que estar clara. La indicación médica no está clara, pues tengo que ir
esta indicación está incompleta, se tiene que corregir. No podemos asumir nada, ni podemos estar nosotras solucionando las deficiencias de otros profesionales. Tenemos que observar, tenemos que comunicar y reportar para que esos eventos no se den y no estemos nosotros corrigiendo. Otro aspecto es el medicamento equivocado, como les ponía el ejemplo, ¿no? Que nos puede venir un medicamento por otro, ¿no? Entonces hay que tener, o el médico le receta otro medicamento. El inicio de la medicación, ¿no? De repente se le administra un tratamiento nuevo al paciente y el paciente dice, pero yo no recibía eso. Entonces también hay que tener en cuenta eso. La duplicidad, ¿no? De lo que el paciente ya recibía se le da, pues ya toma un antihipertensivo y se le está agregando. O ya toma un antiglicémico, ¿no? La glibenclamida y le están agregando más sin justificación, ¿no? Y mantener medicación contraindicada. Si hay una medicación que el paciente no la debe tomar, pues hay que mantener eso y hay que reportarlo también, ¿no? Entonces, en este aspecto de la conciliación de medicamentos, hay mucha tarea por hacer. Hay mucha tarea por hacer y nosotros tenemos que evaluar en cada uno de nuestros establecimientos en qué aspectos tengo que intervenir para disminuir los riesgos, ¿no? De que hay errores en la medicación. Pasando a este punto que no podemos hablar de seguridad si no implementamos estrategias de mejora, ¿no? De la calidad y para la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, todas las intervenciones que nosotros hagamos, nuestros cuidados de enfermería, tienen que estar basados en los principios de bioética. Ninguna de nuestras actuaciones van a estar fuera de ese marco. Y para ello tenemos la beneficencia, la justicia, la autonomía y la no beneficencia. Entonces, tenemos, acá es no maleficencia, acá hay un error, es no maleficencias acá. Entonces, tenemos que implementar estos principios bioéticos para poder brindar una atención en el marco, ¿no? Del respeto a nuestros pacientes. Otros aspectos que tenemos que considerar para lograr una adecuada seguridad del paciente es liderazgo frente a la seguridad. Una cultura justa, confidencialidad, atención centrada en el paciente, realizar las rondas de seguridad y liderazgo, hacer sesiones breves, por ejemplo, en el momento de las notas en el momento del reporte tenemos mucho que hacer y aprovechar esos minutos para poder hacer sesiones, ¿no? De evaluación, las jornadas de seguridad del paciente, tener nuestros equipos de mejoramiento, equipos de bioseguridad, equipos de prevención de infecciones en cada uno de nuestros establecimientos. Potenciar siempre al talento humano y valorar el recurso que tengo y estar como ahora. Yo felicito, ¿verdad?, este tipo de espacios que nos sirven y hoy más que nunca que tenemos a la tecnología de la mano para poder aprovechar, ¿no? Y desde donde estamos podemos pues interactuar y no necesariamente en que nos pueda representar incluso gasto y días el desplazarnos hasta una determinada zona, ¿no? El desarrollo de hábitos y prácticas seguras. Siempre estar atentas a evaluar cuáles pueden ser posibles riesgos en mi institución y reportarlos. Involucrar y empoderar a nuestros pacientes en su seguridad y también a la familia, ¿no? Con un sinnúmero de estrategias que podamos crear, ¿no? Como las campañas, las cartillas, ¿no? Las charlas, programas de familiar acompañante, para empoderar a nuestros pacientes y que ellos también colaboren como ejes fundamentales en el aspecto de su cuidado. Si la seguridad del paciente implica la ausencia del daño, entonces es importante que podamos trabajar en ello. Sobre la seguridad del paciente, como yo les dije, hay mucho para hablar. Este es un tema amplio, que nos podríamos pasar, debe ser un diplomado. Pero acá hay un aspecto muy importante. La OMS tiene como eje fundamental la seguridad del paciente.
y desde hace muchos años celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y está establecido este 17, la otra semanita. Este 17 de septiembre, la OMS ha planteado ese día para que podamos celebrar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente? Se busca despertar mayor concienciación y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en todo el mundo y trabajar de manera conjunta para mejorar la seguridad del paciente y reducir los daños que se puedan causar. Lo que se busca es que podamos empoderar a la familia, que podamos identificar algunos factores de riesgo, que podamos establecer e implementar estrategias que nos ayuden a minimizar los riesgos, que nos ayuden a poder tener ambientes saludables. Y para eso tenemos responsabilidad de enfermería en reportar, en dar a conocer cómo están. Trabajamos a veces en condiciones inadecuadas. Somos muy creativas, muchos resaltan eso. Sí, pues, pero mi creatividad no tiene por qué suplir la deficiencia del sistema. Mi creatividad tiene que ser para yo brindar mi cuidado con mayor arte, pero no puede ser mi creatividad para yo estar solucionando fallas en el sistema. Entonces yo tengo que evidenciar, porque si yo no evidencio esas fallas en el sistema, no se va a corregir definitivamente. Y me quedo con la misma imagen que empecé. Las manos que cuidan, las manos que protegen, esas mismas manos podrían hacer daño, pero que se entienda que la seguridad del paciente no es solamente responsabilidad de la enfermera, sino es responsabilidad de todo el equipo de salud. Todo el equipo tiene responsabilidad de poder intervenir y disminuir los riesgos en relación a este aspecto. La seguridad del paciente necesita que se puedan, para lograr la seguridad del paciente se necesita que se puedan establecer políticas claras, que haya capacidad de liderazgo en cada institución, en cada gestora, para que se puedan implementar procesos de mejora que permitan la seguridad también de nosotros como profesionales, porque no puede ser que el sistema nos esté exponiendo a que podamos cometer algún error. Por eso cuando nosotros vamos a trabajar, debemos centrarnos en nuestro trabajo, ¿no? Y trabajar de una manera en comunicación permanente con todo el equipo de salud. Involucrar a la familia, involucrar al paciente, para que nosotros podamos alcanzar mejoras sostenibles y significativas en lo que es la seguridad de nuestros pacientes. Yo les quiero agradecer por este tiempo. Creo que tengo algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Magíster Lourdes Tafur, por su presentación. Vamos a leer algunas preguntas en el chat. Tenemos acá la participación de la licenciada Fanny, dice: excelente ponencia, y es cierto que cada vez la industria de medicamentos hace verificar hasta con lupa el nombre, fecha de expiración de medicamentos en el caso de neonatología. Ahora las ampollas de fitomedadiona vienen en ampolla marrón oscuro, con letras que no se distinguen. ¿Dónde podemos hacer nuestra petición para poder usar medicamentos con mejor presentación para disminuir los riesgos? Bien, lo que la colega Fanny, ¿no? Lo que la colega Fanny nos narra, efectivamente, es una realidad, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero después de la pandemia, a todos como que se nos ha disminuido la visión, y eso se ha dado porque por los implementos que utilizamos y a las situaciones en las que estábamos expuestos. A mí me ha pasado. O sea, yo lo único que pude notar de la pandemia es que la visión disminuyó. Y efectivamente lo que dice la colega, a veces los nombres están tan pequeños, que no nos permiten visualizar o poder diferenciar. Y se convierte en ello en posibles fallos del sistema. Entonces, lo que dice, ¿dónde se podría reportar esos eventos? La primera manera que yo tengo que empezar a reportar es, en cada institución nosotros tenemos hojas
de notificaciones, formatos de notificación. Entonces, podemos utilizar esos formatos, alcanzarlo a la jefatura, y la jefatura debe tener cada hospital un sistema de notificación. En el caso del hospital donde trabajo, tenemos un sistema de notificación. Entonces, debo narrar el suceso, como incidente, narrarlo, de las dificultades que estamos observando y los posibles riesgos que podrían devenir si la situación continúa. Entonces, cuando eso llega, porque como se está reportando, va a llegar al comité de calidad o al comité de seguridad del paciente. Entonces, se llama a todo el equipo involucrado. En este caso, se va a llamar a farmacia, y farmacia hará lo mismo al área que corresponda. Pero tenemos que tener bastante cuidado en relación a este aspecto de los medicamentos, que nos dificulta, sí, nos dificulta sobremanera en relación a las presentaciones, al color, ¿no? Y todo eso. Entonces sí es muy importante tener eso en cuenta. No sé si le absolví su pregunta o algo más. Sí, muchísimas gracias, Magíster. No sé si hubiera otra consulta de parte de las colegas. Pueden hacerlo directamente a través del chat, o si no, también levantando la manito para activar su micrófono. Mientras tanto, recordarle que es importante que registren su asistencia en el link que está en el chat para contabilizar sus participaciones y poder acceder a la certificación. ¿Tienen alguna otra pregunta? Tenemos un reto muy grande en relación a la seguridad del paciente. Y sé que la presencia de cada una de ustedes en este evento pues demuestra la preocupación que tenemos como profesionales de la salud en relación a un tema tan relevante. Nosotras debemos empoderarnos. Tenemos la capacidad, tenemos la competencia y tenemos la habilidad para poder hacer frente a esto y liderar estos comités de seguridad del paciente. Porque como lo vuelvo a repetir, somos las que estamos las 24 horas del día, y los 7 días y los 365 días. Entonces, como enfermeras tenemos mucho por hacer por la seguridad de nuestros pacientes. Así es, Magíster Lourdes, excelente su presentación. Vemos en el chat palabras de agradecimiento y felicitación de parte de nuestras colegas por su ponencia, realmente interesante de todo el aspecto que tenemos que velar los profesionales de enfermería en relación a la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? Dado que es importante siempre dar una atención de calidad y para ello es importante velar por su seguridad. A tu papá, a mí no.